Pese a ser una de las civilizaciones más exhaustivamente estudiadas en la historia humana, el antiguo Egipto aún alberga una profusión de enigmas que perduran sin resolverse. Tales misterios han dejado a científicos e investigadores en un estado de perplejidad, mientras luchan con lo desconocido, temiendo que quizás jamás puedan desvelar la verdad. A pesar del amplio conocimiento que hemos adquirido acerca de esta cultura y nación, todavía existen secretos ocultos que se esconden bajo la superficie, aguardando a ser descubiertos. Profundicemos en este asunto. Tras un paréntesis de 2 años debido a los acontecimientos de 2022 y 2021, un equipo de arqueólogos neerlandeses e italianos retornó a Saqqara a comienzos de 2023 y descubrió un asombroso conjunto de tumbas subterráneas junto a varias capillas. Guiados por Christian Greco y Laura Weiss, el propósito del equipo es comprender mejor la historia de la necrópolis de Saqqara, uno de los lugares más relevantes de todo el antiguo Egipto. El conjunto de tumbas recién descubierto fue construido para Panasei, un mayordomo del templo de Amón durante el reinado de Ramsés II. La estructura semeja a un templo autónomo y presenta diversas capillas, ofreciendo una visión de la vida religiosa de los antiguos egipcios. El equipo también encontró 4 capillas menores en el área, con escenas fúnebres bien conservadas y dibujos. Una de las capillas más impresionantes fue erigida en honor a Yo-Yo, un artesano que producía láminas de oro para el tesoro del faraón. La calidad y el detalle de los ornamentos en las paredes son sobrecogedores, con retratos coloridos de procesiones fúnebres, veneración a la diosa Hathor y al barco de la liga local de fútbol. Dado que este es un hallazgo de abril de 2023, la investigación continúa en proceso. Las pirámides siguen fascinando a arqueólogos e historiadores hasta el día de hoy. No obstante, uno de los mayores misterios de esta civilización sigue siendo las 2 enigmáticas e inconclusas pirámides ubicadas en la ciudad de Sawyet El Aryan, supuestamente construidas durante la Tercera Dinastía, entre los años 2700 y 2600 a.C. La pirámide escalonada y la inacabada pirámide del norte están envueltas en misterio e intriga. Se cree que la pirámide escalonada fue construida por el faraón Kaaba y fue excavada a principios del siglo XX. Cerca de ella se encontraron varias grandes mastabas, lo que sugiere que el área tenía gran relevancia real. La inacabada pirámide del norte, también conocida como la pirámide de Baca o la pirámide de Bucarest, ha tenido su propiedad debatida por egiptólogos durante décadas, con algunos atribuyéndola a un rey llamado Bicarus y otros a un príncipe llamado Baca. Desafortunadamente, las pirámides han permanecido mayoritariamente intactas desde su descubrimiento. Una base militar cercana ha restringido el acceso al área, dejando las ruinas en estado de abandono y una riqueza de conocimiento aún aguardando ser desenterrada. Osiris, a diferencia de un rey, es una deidad y, por tanto, no debería tener una tumba. Sin embargo, esto no impidió que circulasen rumores acerca del hallazgo del llamado túmulo de Osiris en Egipto y en todo el mundo en mayo de 2015. Los rumores se centraron en una tumba de 3200 años, encontrada en Sheikh Abd el-Qurna, una necrópolis en la orilla oeste de Tebas. Se trata de un túmulo vasto, pero sin inscripciones. No obstante, contiene un inmenso salón transversal sostenido por 5 pilares y una escalera que desciende hasta la cama de roca para llegar a un complejo dedicado a la leyenda de Osiris. La mitología egipcia afirma que Osiris fue el primer faraón de Egipto y gobernó hasta ser traicionado y asesinado por su hermano Set, quien lo encerró en un ataúd y lo llenó de plomo fundido antes de arrojarlo al Nilo. Insatisfecho con esto, él se reencarnó como un cocodrilo, destrozando el cuerpo en 14 partes y esparciéndolas por todo Egipto. Isis, esposa de Osiris, posteriormente recuperó todas las partes y las enterró donde las encontró, erigiendo un santuario en cada lugar. Este es, sin duda, un santuario para Osiris, pero ¿fue alguna parte de él enterrada aquí? Casi con certeza no, pero resulta extraño que la tumba pueda ser identificada de otra manera. Nuestro siguiente y fascinante descubrimiento del antiguo Egipto es la magnífica estatua del gato de Geir Anderson, una obra maestra en bronce que remonta a las postrimerías de tal periodo, aproximadamente 600 años antes de la Era Común.
Esta escultura felina, de una altura de 41 decímetros, luce una profusión de lujosos ornamentos y joyas doradas, entre las que se incluye un amuleto protector Wedjat. Es una representación de la diosa felina Bastet, con un escarabajo en la cabeza y otro alado en el pecho. El gato de Geyer Anderson es una verdadera joya artística, pero la belleza de la estatua oculta un enigma tenebroso. No está tan bien conservada como parece a simple vista. Radiografías realizadas a la escultura revelan fracturas casi totales alrededor del centro del cuerpo del gato, y únicamente un sistema interno de refuerzos impide que su cabeza se desplome. Afortunadamente, el mayor Geyer Anderson, quien donó la estatua al Museo Británico, era un restaurador especializado. Fue él quien añadió los refuerzos en la década de 1930. También eliminó una gruesa capa de verdete y pátina roja para revelar la auténtica belleza del gato. El gato de Geyer Anderson es un destacado ejemplo de la destreza y habilidad del antiguo Egipto, así como un testimonio de la competencia y el talento de sus creadores. El templo de Amón en Cawa y Nubia albergó al menos 3 espléndidas estatuas de Amón, representadas en la forma de un carnero protegiendo al rey Taharka, el faraón, que inició la construcción del templo de piedra en 683 antes de la era común. Amón era una de las deidades más significativas en el antiguo Egipto, y el carnero era uno de sus animales sagrados. Estatuas de carneros o esfinges con cabeza de carnero solían hallarse en varios templos consagrados a Amón. Los carneros fueron descubiertos por el profesor Francis Llewellyn Griffith durante sus excavaciones en el templo entre 1930 y 1931. Una de estas estatuas fue adquirida por el Museo Británico directamente del profesor Griffith en 1933 y aún permanece allí hoy en día. La estatua del Museo Británico muestra un carnero reclinado en el estómago con las 4 patas dobladas bajo él, protegiendo una figura en pie del rey Taharka. La cabeza del carnero tiene un hueco indicando donde un disco dorado originalmente se encajaba, mientras una inscripción jeroglífica en la base proclama a Taharka como hijo de Amón y Mut. El Museo Arqueológico de Oxford, en Inglaterra, alberga el carnero emparejado con la estatua del Museo Británico, y una tercera estatua está expuesta en el Museo Nacional de Sudán, en Kardua. Los papiros del equinoccio, también conocidos como las cartas del equinoccio, conforman una colección de papiros que datan del inicio del Reino Medio del Antiguo Egipto, hace aproximadamente 4000 años. Estos valiosos textos fueron descubiertos en el complejo del túmulo del visir Ipi y fueron inadvertidamente mezclados con escombros usados para empujar el ataúd de un siervo llamado Mesa hacia la cámara funeraria. Los papiros consisten en cartas y cuentas escritas por Hek, un sacerdote de Ipi. Proveen una información rara y valiosa sobre la vida de los miembros comunes de la baja alta clase de Egipto durante ese periodo. Los documentos ofrecen una visión del sistema monetario de la época, en el que los alquileres e impuestos eran comúnmente pagados al faraón, y los valores del equinoccio eran calculados en granos, especialmente cebada. Pero Hek no tenía problemas en convertir estos valores en cantidades equivalentes de aceite, textiles o cobre. Él tanto esperaba como ofrecía pagos en diferentes mercancías. Estos papiros son significativos no solo para el estudio del pensamiento económico antiguo y la contabilidad, sino también para la historia de las fracciones egipcias y las técnicas matemáticas. El uso de contabilidad de partidas dobles y pesos y medidas teóricas o abstractas demuestra la sofisticación de la economía egipcia durante ese periodo. El espléndido sarcófago de Nejamonk, antiguo sacerdote egipcio del divino Hurosof, fue adquirido por el Museo de Arte de la ciudad de Nueva York en el año 2017, con la intención de ser exhibido en una exposición. Sin embargo, en el año 2019, antes de que la exposición concluyera, el museo decidió devolver el sarcófago y los restos del sacerdote a Egipto. Este extraordinario féretro, forjado de una mezcla de materiales como cartonaje, pintura, oro, plata, resina, vidrio, madera y bronce fundido, mide aproximadamente 1,83 m de largo,
50 centímetros de ancho y 28 centímetros de profundidad. La tapa está embellecida con viñetas de encantamientos funerarios del Libro de los Muertos, representando la pesada tarea de equilibrar el corazón contra la Ma'at y el complejo proceso de momificación. En el interior, la figura de la diosa Nut aparece parcialmente cubierta con lámina de plata. La base del sarcófago ostenta un jeroglífico de la columna vertebral de Osiris, simbolizando la estabilidad. Los títulos de Neya Monk como sacerdote de Urosov están inscritos en el sarcófago, evidenciando su devoción incondicional a su papel. Antes de su repatriación, la procedencia del sarcófago fue disputada, con documentos falsificados que afirmaban que había sido exportado en 1971 con el permiso de la Organización de Antigüedades y que pertenecía a Habib Talatras, un comerciante de arte en El Cairo. Una investigación posterior condujo a acusaciones contra el comerciante de arte Christoph Kanicki. A veces, el crimen no rinde frutos. En una revelación reciente a finales de 2022, arqueólogos desenterraron un tesoro de aproximadamente 20 enterramientos antiguos en la ciudad costera de Nueva Damieta, en Egipto. Estas tumbas, que datan de la 26ª dinastía, de hace unos 2600 años, nos ofrecen una ventana a una época en la que Egipto luchaba por mantener su independencia de los gobernantes extranjeros y su capital estaba situada en el delta del Nilo. Objetos fúnebres de lámina de oro se descubrieron entre los restos, moldeados en la forma de divinidades egipcias veneradas, como Isis, conocida por sus poderes mágicos de curación, la protectora felina Bastet y el dios de cabeza de halcón, Horus. Se cree que estos ídolos de oro se utilizaban para proporcionar protección al difunto en el más allá y elevar su estatus al de un dios. Es bastante claro en los textos religiosos contemporáneos que los dioses egipcios eran considerados de carne de oro, según el egiptólogo Campbell Price, quien lideró el equipo responsable del hallazgo. Además de los ídolos, el equipo también descubrió amuletos de escarabajo, un símbolo de renovación en el antiguo Egipto, y jarras canopicas que se utilizaban para preservar órganos. A pesar de los numerosos descubrimientos, aún permanece un misterio mucho acerca de estos individuos antiguos, incluyendo sus identidades. Beni Hassan es un cementerio situado en el corazón del Oriente Medio, de gran significado histórico. Se encuentra aproximadamente a 19 kilómetros al sur de la moderna ciudad de Menia, en la región entre Ashit y Memphis. Este cementerio se utilizó principalmente durante el Reino Medio, abarcando la Edad de Bronce Medio, aunque también se encuentran algunos enterramientos del Reino Antiguo. Al sur del cementerio, hay un templo dedicado a la diosa local Pachet, construido por los famosos faraones Hatshepsut y Tutmosis III. Este templo subterráneo es conocido como la Cueva de Artemisa, debido a la identificación griega de Pachet con Artemisa. El cementerio alberga 39 tumbas antiguas de los nomarcas del Reino Medio, que gobernaban desde Abenu, en el Nomo de Oryx. Estas magníficas tumbas, labradas en las laderas de caliza cercanas a la capital provincial, son famosas por la calidad de sus pinturas, que retratan escenas de la vida cotidiana y de la guerra. La élite de la sociedad antigua erigía tumbas amplias y meticulosamente ornamentadas, reflejando sus posiciones sociales y políticas como gobernantes y oficiales del Nomo del Oryx. Estas tumbas majestuosas, cinceladas en las laderas calcáreas cercanas a la capital provincial, son célebres por la calidad de sus pinturas, que plasman escenas de la vida diaria y de la beligerancia. A continuación presentamos el Kiosco de Trajano, un majestuoso templo cuya elegante altura ha perdurado durante siglos en la isla de Agilkia, en Egipto. Conocido localmente como el Lecho del Faraón, esta singular estructura se atribuye a Trajano, el emperador romano que reinó desde 98 a 117 d.C. Sin embargo, la mayor parte de la estructura del templo data de un periodo anterior, posiblemente durante el reinado de Augusto. Originalmente ubicado en la isla de Philae, el kiosco fue trasladado a la isla de Agilkia en la década de 1960, como parte de la campaña internacional para salvar los monumentos de Nubia. Con su formidable altura de 15 metros y 84 centímetros, es probable que el kiosco sirviera como refugio para la barca de Isis en las orillas orientales de la isla de Philae.
Las 20 columnas del kiosco están exquisitamente decoradas con capiteles compuestos, cada uno coronado por pilares de 2 metros y 10 centímetros de altura que originalmente debían ser tallados en pilares superiores, aunque esta decoración nunca se completó. Su atribución al emperador Trajano se basa en una escultura dentro de la estructura del kiosco que representa al emperador quemando incienso frente a Osiris e Isis, mostrando la grandiosidad tanto de la cultura romana como de la egipcia en una armoniosa unión. Cuando los arqueólogos abren antiguas tumbas en Egipto, es bastante habitual que encuentren pequeñas esculturas conocidas como shaptis. Se han hallado centenares de estos artefactos, pero su abundancia no ha facilitado la identificación de su propósito por parte de los arqueólogos. Se dice comúnmente que representan a servidores simbólicos de los difuntos, aunque esto no ha sido demostrado. Esta teoría se origina del hecho de que, basándose en las líneas de tiempo, los shaptis comenzaron a aparecer en las tumbas de la aristocracia egipcia, aproximadamente al mismo tiempo que dejaron de surgir servidores humanos sacrificados. Los ejemplares más recientes de los artefactos presentan inscripciones interpretadas como maldiciones o encantamientos, pero los más antiguos son simples. Algunos shaptis son representados portando pequeñas herramientas como azadones, mientras que otros llevan canastas. La etimología de su nombre es desconocida, con algunos creyendo que deriva de shah, que significa mandar, y otros creyendo que proviene de swim, que significa vara. Puede ser que no haya nada más allá del hecho de que alguien pensó que serían un bello adorno para incluir dentro de una tumba y la idea se popularizó, pero casi todo en una tumba egipcia simboliza algo. La máscara de Tutankamón es una auténtica joya del arte egipcio antiguo y uno de los artefactos más reconocibles del mundo. Se trata de una deslumbrante máscara de oro colocada sobre la cabeza momificada de Tutankamón, con el objetivo de proteger y guiar al faraón en su viaje al más allá. La máscara, forjada en oro puro y pesando impresionantes 10 kilogramos y 873 gramos, presenta detalles intrincados, creados por hábiles artesanos. La característica más notable de la máscara es su sorprendente parecido con el joven faraón, cuyos rasgos juveniles y serenos fueron capturados con asombrosa precisión. La delicada incrustación de piedras preciosas, como el lapislázuli y la turquesa, hacen de la máscara una obra de arte aún más exquisita, destacando la inmensa riqueza y poder de los antiguos faraones egipcios. A pesar de su grandeza y belleza, la máscara tiene una historia turbulenta desde su descubrimiento, en 1922, por Howard Carter, con historias de maldiciones que añaden a su fascinación. Hoy, la máscara sigue siendo un símbolo querido del antiguo Egipto, y es uno de los artefactos más significativos del Museo Egipcio en El Cairo, atrayendo a millones de visitantes cada año.